Debatiendo con Carlos Castellanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto darle la bienvenida a este espacio en el que sabemos que debatir es mucho más que discutir y vociferar, porque siempre valdrá la pena escuchar voces diversas. Por eso, las opiniones, las cifras y datos de nuestros invitados son la materia prima de este espacio en el que pretendemos que la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Hoy hablaremos de los programas de bienestar del gobierno de la República Mexicana. Capital político, justicia social, ¿son perfectibles o no? Debaten Víctor Aramburu y Mariana Campos. Es jueves, es aquí, en La Octava Digital. Comenzamos. Una beca mensual para estudiar. Ahora va a ser el doble de lo que recibía. 2.500.000 adultos mayores. La política social en México con Andrés Manuel López Obrador empezó con la eliminación de programas, se dijo, plagados de corrupción por desvío de recursos, como el de estancias infantiles, Prospera, comedores comunitarios y el de atención a jornaleros agrícolas. Según la Secretaría de Hacienda, en este 2022, la inversión para programas sociales alcanzó una cifra histórica. Casi 450,000 millones de pesos, 100,000 millones más que en 2021, para beneficio de 23 millones de personas y para impactar en el 65% de los hogares mexicanos. El sello característico ahora es que la entrega de ayudas se centra en transferencias directas de dinero para la gente. Se otorgan 3,850 pesos bimestralmente de la pensión de adultos mayores. Las becas para el bienestar para educación básica y media superior Benito Juárez brindan 840 pesos al mes. Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece poco más de 5,200 pesos y Sembrando Vida, otro de los programas emblemáticos de la actual administración, da 5,000 pesos. Sin embargo, datos del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales de 2021, elaborado por la organización Agencia para el Desarrollo, subraya que de 96 programas sociales analizados, solamente 15 tuvieron un desempeño óptimo. La Auditoría Superior de la Federación también ha señalado irregularidades en las entregas de los recursos, pagos duplicados o incluso asignaciones de apoyos para personas que ya fallecieron. Hay que mencionar, en contraste, programas emblema como Sembrando Vida, el programa de reforestación más grande del mundo, según ha dicho el propio presidente López Obrador, ya opera en otros países. Y además, el Fondo Monetario Internacional apuntó que durante la pandemia, gracias a los programas sociales del gobierno del presidente López Obrador, se evitó que 2,5 millones de mexicanos cayeran en pobreza. ¿En verdad en la 4T van primero los pobres? De eso y mucho más vamos a platicar en este Debatiendo. Yo soy Carlos Castellanos, gracias por acompañarnos y le damos la bienvenida de inmediato a nuestros invitados porque ya son varios los elementos que están puestos sobre la mesa para debatir. Bienvenida, maestra Mariana Campos, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es coordinadora del programa de gasto público en México Evalúa. Maestra Mariana Campos, bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches. Vamos a saludar al doctor Víctor Aramburu, especialista en políticas públicas, conductor del programa Economía con Sazón. Bienvenido, Víctor, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación, Carlos, y buenas noches, Mariana. Muchas gracias por estar con nosotros. Si les parece bien, por mero orden alfabético, vamos a comenzar como es la costumbre en este programa. Y por eso, Víctor, ¿cuál sería tu primer acercamiento al tema de los programas de bienestar del gobierno federal con base en lo que ya se ha puesto sobre la mesa? Pues mira, yo empezaría no dando cifras mías, sino dando cifras, por ejemplo, del Coneval, que hicieron un ejercicio a partir de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, pues simplemente viendo justamente cuál hubiera sido el efecto pues de la pandemia con y sin transferencias. Y vaya, básicamente, pues ellos lo que comentan es que pues en ausencia de estas transferencias, la pobreza moderada se hubiera incrementado en 2,6 puntos porcentuales. Es decir, ya de por sí con el incremento que fue alrededor de 3 puntos porcentuales, lo cual pues es equivalente más o menos a lo mismo que se incrementó en la crisis de 2008-2009 en tiempos de Felipe Calderón, y hay que recordar que esa crisis fue de mucha menor magnitud que esta.
pues hubiéramos tuvimos ese efecto. Y sin embargo, pues en ausencia de estas transferencias se hubiera incrementado todavía más. Entonces, pues de que son efectivas, son efectivas. De hecho, la pobreza extrema también se hubiera incrementado en 3.7 puntos porcentuales. Entonces, y esto, o sea, reitero, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Coneval en este caso. También lo que pudimos apreciar pues, fue una reducción por primera vez probablemente en la pobreza rural, que no se había visto en años anteriores. También lo vimos en adultos mayores, o sea, las pensiones no contributivas pues están teniendo ese efecto particularmente en este grupo etario. Y pues bueno, lo que sí vemos también es un aumento de la progresividad, particularmente de algunos programas, ¿no? Sobre todo de las becas para el bienestar Benito Juárez en educación básica. Son mucho más progresivas que las de Prospera, es decir, quiere decir que atienden a los deciles, o es decir, a los niveles de ingreso, al porcentaje de la población con niveles de ingreso menores, en este caso. Y bueno, hay algunos otros programas que no necesariamente son más progresivos, pero también hay que decir algo. Si uno ve la mediana, es decir, aquellos que están a la mitad de la distribución del ingreso, pues un hogar que está en la mediana, es decir, a la mitad de la distribución, pues tiene como ingreso más o menos 11,000 pesos. O sea, no son precisamente gente afluente, pero pues por cómo se han establecido las líneas de pobreza en México, que son muy minimalistas, pues ya no se les considera como en pobreza, ¿no? Estrictamente. Y hay que recordar que un hogar típico mexicano tiene alrededor de 4 integrantes. Entonces, si dividimos esos 11,000 entre 4, pues son como de 2,700 pesos por persona, más o menos. Claro, digo, o sea, un niño siempre te sale más barato, ¿no? Un adolescente siempre te sale más barato y tienes economías de escala en el hogar, etcétera, pero pues no es que digas, híjole, pues un gran ingreso, ¿no? Y es una población que no era atendida en los sexenios anteriores. O sea, básicamente teníamos una política social bastante residual, que es decir, simplemente lo que hacía era que contener la pobreza, que para aquellas personas que estuvieran por debajo de estas líneas, pues no cayera más su ingreso, cosa que sí hay que reconocerlo, sí eran relativamente efectivos en ese sentido, pero para sacar a la gente de la pobreza realmente no lo eran. Desde tu punto de vista, entonces, estamos en el camino correcto. Ahí están todos los estudios, ¿no? O claro. sea, la pobreza básicamente desde 1992 hasta 2020, incluso, ya considerando la pandemia, no se ha movido. O sea, en términos porcentuales de la población, en términos absolutos sí, desgraciadamente, porque pues, cada vez somos más mexicanos. Pero en términos relativos, pues realmente toda esta política social progresa, oportunidades, prospera, ¿no? Que básicamente era el mismo programa, nada más le cambian el nombre. Pues sí servía para contener la pobreza, pero no necesariamente para sacar a la gente de la pobreza. Entonces, básicamente, pues era para todos aquellos que no pudieran satisfacer sus necesidades en el mercado, pues estaba esta otra política social residual, digamos que para ciudadanos de tercera, porque pues digamos que para ciudadanos de primera pues están todos los servicios de salud privados, la educación privada, las universidades privadas. Para los ciudadanos de segunda pues están las universidades públicas, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Y pues para los de tercera estaba el Seguro Popular y estaba básicamente pues Progresa, Oportunidades, Prospera, que no te iban a sacar de pobre, pero pues no te iban, o sea, era un colchón, ¿no? Una red de seguridad que te iba a permitir no caer más. Mariana, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál sería tu primer acercamiento en torno a parte de lo que acaba de decir Víctor? Yo creo que definitivamente no estamos donde deberíamos. Bien. Y creo que en el pasado tampoco. O sea, me parece que ni en el pasado estábamos donde queríamos y ahora menos, ¿no? Y yo creo que eso es muy claro. O sea, para sacar a las personas de la pobreza, pues obviamente no va a bastar con los programas sociales. Los programas sociales hacen una labor relevante en toda una estrategia de gobierno, pero tenemos nosotros, y yo en lo personal, una visión mucho más integral de lo que se tiene que hacer para impulsar realmente un cambio en la pobreza. La política fiscal se ha utilizado de una manera, la verdad, no se ha aprovechado la política fiscal. A mí me ha llamado la atención que un gobierno izquierda realmente no tenga los ánimos de recaudar. Es uno de los gobiernos que más impuestos ha dejado de recaudar. Es increíble cómo se benefician las clases medias y altas de esta falta de recaudación, que tendría que ir a financiar decididamente servicios de salud en primer lugar y también de educación. Entonces, lo que yo veo es que, pues sí, a lo mejor hay algunos avances con los datos que comenta Víctor, dándole el beneficio de la duda, pero lo que hemos visto, por ejemplo, en la transición al INSABI, pues fue un fracaso enorme, ¿no? El INSABI nunca logró operar los niveles del Seguro Popular. O sea, jamás pudo dar más de 30%
de lo que logró el Seguro Popular en términos de atención a la consulta médica, de atención hospitalaria y de atención a las urgencias. Cuando dices que no llegó ni al 30%, para traducirlo y que lo entendamos todos, ¿esto significaría que 7 de cada 10 que sí eran atendidos ya no lo fueron? Pues no lo digo en el número de pacientes, pero podría quizás aplicar. Me refiero al número de consultas, o sea, un tercio. O sea, logró dar un tercio de las consultas. De lo que antes se daba. De lo que antes se daba, ¿no? Entonces, esto es un golpe durísimo para el bolsillo de los mexicanos y claramente esto tiene un efecto en los que menos tienen. O sea, si tú analizas el gasto de bolsillo en los deciles de ingreso, te das cuenta que las personas que están en el decil 10, pues son los que más gasto de bolsillo tienen. ¿Cuál es el decil 10 para que lo entiendan nuestros amigos de la audiencia? El decil 10 es el 10% de la población que más ingresos tiene, ¿no? Okay. Y si tú te vas al decil 1, ellos tienen un menor gasto de bolsillo en términos absolutos. Pero cuando tú haces el cálculo a partir de el ingreso que tienen, el golpe para los que menos tienen en términos relativos, o sea, el porcentaje que ese gasto de bolsillo representa de sus ingresos, es muy fuerte. Y eso se constató en la ENIC de 2020. Entonces, esta transición sin duda ha golpeado el bolsillo de los mexicanos y me parece que eso es una clara reversa, que no tenía por qué haber sucedido. No es que con el Seguro Popular tuviéramos resuelto el asunto, para nada. O sea, yo jamás he creído eso. De hecho, el Seguro Popular vivió recortes previos a esta administración. O sea, la austeridad viene desde 2017, ¿sí? Y esta administración lo que debió haber hecho es plantear una reforma fiscal al inicio de este sexenio, además aprovechando una gran popularidad que tenía al inicio el presidente, era lo que se debía de hacer, ¿no? Porque tenemos una absoluta falta de fondeo en los programas públicos. Entonces, tenemos que ver las cosas de manera más integral, ¿no? ¿Qué pasa con los servicios de salud? Obviamente el rezago en las escuelas es tremendo, histórico. O sea, en México una gran cantidad de escuelas no tienen los servicios básicos de drenaje, piso de concreto, agua potable. En los meses que estuvo más de un año cerradas las escuelas por el tema de la pandemia, sufrieron vandalismo, está documentado. Y no hay ahorita un programa de inversión real. El Instituto de Escuelas al Infraestructura... 100, ¿no lo podríamos considerar así? Ese fue del pasado. ¿Cómo le llaman ahora? Escuela es nuestra. Escuela es nuestra, perdón. Es que no, la escuela es nuestra tiene y están clasificados en el presupuesto entregas a los padres de familia Directas. De transferencias, ¿no? No está ni siquiera clasificado en el presupuesto como obra pública. Pueden decidir hacerla y tiene un componente, pero ese componente no sustituye lo que había en el presupuesto anteriormente, especialmente en educación básica. O sea, si uno analiza la inversión en educación, a nivel superior, media y media superior, ahí se va con el pasado, pero el problema es en la educación básica. Entonces, sí creo que tenemos que ver las cosas de manera más integral, porque entonces, a lo mejor el abuelito de la familia está recibiendo su pensión, pero pues no estamos teniendo el tratamiento de un cáncer o no estamos teniendo cubierta la maternidad de los servicios de cuidado del embarazo y de parto por parte de la hija o la nuera o como se organiza esa familia, y entonces tenemos que ver las cosas de manera mucho más integrales. Ahora, claramente, con información de la Secretaría de Hacienda, ahorita el programa de adultos mayores es el que más dinero tiene. Creció bastante en el presupuesto de 2022 y con información de la Secretaría de Hacienda sabemos que no está bien focalizado. O sea, ese programa, el 20% más de menores ingresos está recibiendo 7.7%. Y el 20% de más ingresos está recibiendo 20%. Entonces, sí tenemos ahí un problema de focalización. Siempre ha preocupado la focalización. En el caso de esta administración, a nosotros nos ha preocupado siempre que los programas sociales no sean políticas de Estado, ¿no? Que sean presidencialistas, que dependan del ánimo de los presidentes. Creo que los ciudadanos merecen derechos y por ser ciudadanos. Y con independencia del partido que está en el poder, deben de tener. Si un programa social funciona, no se les debe de quitar. Claro. ¿No? Por conveniencias políticas. Entonces, sí vemos nosotros que lamentablemente en México no hemos logrado esa institucionalidad de los programas sociales, se prestan mucho a las clientelas, se prestan mucho a la promoción personal de los presidentes. Y ya es momento pues, de darle derechos a los ciudadanos. Y en este caso, sí creo que vemos el problema de la focalización gravemente en el programa más importante. De hecho, si uno ve los programas de subsidios del presupuesto, de transferencias, el más relevante por mucho de todos es el
el programa de adultos mayores. Y es entendible, ¿no? En un sistema de desprotección social, pues teníamos que hacer algo, ¿no? Asumir un pasivo que hay con la falta de seguridad social que tiene mucha gente en México. Bien. Pero restarle a la inversión en infraestructura, darle en la torre al sistema de salud, tiene efectos enormes en la economía de las familias. Gracias, Mariana. ¿Así lo ves, Víctor? Dice Mariana Campos, austeridad y focalización como dos problemas por lo menos detectados de los programas del bienestar. Yo encuentro varias contradicciones con la realidad. A ver. O sea, una, por ejemplo, el tema de la recaudación. De hecho, estamos viendo niveles históricos de recaudación y nada más hay que recordar que simplemente a nivel constitucional ya se eliminaron las condonaciones fiscales, de las cuales, pues ahí está el estudio de Fundar. O sea, yo no lo tengo que ir, cualquiera puede descargar la base de datos, pero pues eran alrededor de 200,000 millones de pesos que se condonaron en las amnistías fiscales de 2007 y casualmente, ¿no? Y 2013, entrando Felipe Calderón y Peña Nieto. Y pues muy concentradas, particularmente pues en el 1% de los grandes contribuyentes, ¿no? Entonces ya de entrada ahí pues hay un colchoncito. Luego simplemente pues hay que recordar en la pandemia cómo grandes grupos empresariales pagaron adeudos fiscales que probablemente en otras circunstancias no los hubieran pagado, ¿no? Entonces ahí estaban Walmart, FEMSA, que yo recuerdo por ahí, pues varios conglomerados que pues estuvieron pagando alrededor de 8,000 millones de pesos cada uno, ¿no? Okay. Entonces yo no soy de la idea que se pueda hacer una reforma fiscal por decreto primero de subir los impuestos, pues de entrada no los pagaban, ¿no? Entonces, eso es una parte. Ahora, respecto al incremento al gasto, sí ha habido. O sea, por ejemplo, vamos a ver el gasto total en pensiones como porcentaje del PIB, pues pasó del 2.6 al 3.1, ¿no? De 2018 a 2019. Si nos vamos al gasto, por ejemplo, en salud, al gasto público, pues pasó de 2.7% del PIB a 3.1, o sea, un incremento en 2020, ¿no? De 0.4 puntos porcentuales. Si nos vamos al gasto en educación, también vemos un incremento sustancial. Pasamos en 2019 de 3.1% del PIB a 3.4%. Y veíamos una caída sistemática pues, de 2014 en el gasto, particularmente en educación. Entonces, y si lo vemos también pues, en términos del gasto en general, social, pues también vemos una recuperación, porque teníamos una caída desde 2014 de manera sistemática. Hay que reconocerlo, si ese incremento empieza con Peña Nieto, pero pues ya logramos una cifra histórica como bien se comentaba al inicio. Entonces, ahí sí difiero sustancialmente. Yo sí soy de la idea de que evidentemente tiene que haber una reforma fiscal, porque, pues vamos, si nos comparamos, ya no digamos a niveles de la OCDE, ¿no? Sino simplemente a niveles de América Latina, pues sí estamos muy por debajo, de manera definitiva. Pero, pues primero hay que acostumbrar a los ricos a pagar impuestos, ¿no? Porque más bien están acostumbrados a recibir subsidios e incentivos fiscales, que si del CONACYT, que si de patentes que traían del exterior, pero de repente ya las registraban en México. Entonces, había que ordenar la casa, ¿no? Por ese lado. Y eso se está haciendo ya. Y eso creo que se está haciendo ya. Ahora, que si las políticas son presidencialistas y dependen mucho pues, de la idiosincrasia de la presidencia, pues no, ya se hicieron las modificaciones constitucionales. Entonces, la pensión no contributiva ya es un derecho. Entonces, se necesitaría una mayoría calificada para quitarle ese derecho a las personas. Las becas también, en educación media superior, también ya son un derecho constitucional. Entonces, digo, si algún día regresa el PRI o el PAN y lo quieren echar para atrás, particularmente el PAN, que sí lo han dicho algunos de sus candidatos, pues tendrían que tener una mayoría calificada y honestamente lo veo muy difícil, ¿no? Perfecto. Entonces, en cualquier otra circunstancia. Entonces, pues yo empezaría por ese lado, ¿no? O sea, sí ha habido un incremento histórico en la recaudación. Por una parte, ha habido incrementos en el gasto social, no a los niveles que quisiéramos, eso sí, coincido, pero vamos, al menos ya se enderezó el barco hacia la trayectoria que deberíamos tener por otra parte, y pues están en la Constitución ya como derechos consagrados. Bien. Tanto las becas como las pensiones. ¿Estás de acuerdo, Mariana? Escribir en la Constitución esos derechos sin haber hecho una reforma fiscal es una irresponsabilidad total, ¿no? No es real. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? Porque primero, la ley de responsabilidad hacendaria en México, o sea, es el régimen de responsabilidad hacendaria, establece que tiene que presentar las reformas, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, con estudios de impacto presupuestario. ¿Cuánto nos va a costar eso ahorita y en el tiempo, conforme envejezca la población? Y el propósito de eso es que las reformas tengan con qué suceder,
tengan financiamiento para hacerlas posibles. O sea, podemos escribir 1 millón de derechos. En México hay 1 millón de derechos escritos, pero somos uno de los países que más violaciones a los derechos tenemos. ¿Por qué? Porque nos encanta toda la parte política de ir y aprobar derechos, anunciarlo como promoción y no hacer lo que hay que hacer, que es enfrentar el costo político y recaudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita se está dejando de recaudar el IEPS, ¿no? Que evidentemente, y eso lo ha aprobado el propio gobierno, beneficia más a las personas más ricas, ¿no? Algunos te pueden argumentar que, bueno, esto va a ayudar con la inflación, que está, por cierto, fatal, histórica, y que eso le pega muchísimo al consumo de las personas que menos tienen. Claro. Y el problema es que a quien más beneficias es a los ricos. Quizás lo que te conviene es recaudar ese dinero y más bien dar una especie de tarjetas de comida o una serie de beneficios para las personas que en realidad lo necesitan, ¿no? Entonces, caemos en lo de la focalización. Caemos en lo de la focalización. ¿Por qué le tienes que subsidiar la gasolina a una persona que no lo requiere tanto? A quien trae un Mercedes-Benz, a quien trae un coche de más de 1 millón. Totalmente, especialmente en el contexto que sabemos que México recauda 25% menos que América Latina y el Caribe. O sea, somos un país que se para muy mal en la recaudación con nuestros propios compañeros de América Latina y pues en este contexto de escasez de recursos, pues lo peor que puedes hacer es estar subsidiando al que más tiene, ¿no? Entonces, este discurso de estamos haciendo que los que más tienen paguen impuestos no me parece que se sostenga en la práctica. Otra renuncia recaudatoria muy importante es lo que está pasando al norte, en la frontera. O sea, traemos un régimen ahí de excepción. Estar ahorita renunciando al IEPS implica una renuncia sobre el ISR y el IVA que se pagan sobre IEPS. Entonces, traemos ahorita el IVA con una caída de 10%, histórica. O sea, tremendo que el IVA caiga 10%. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que la recaudación sea fortalecida. Sí, por ejemplo, nosotros hicimos el corte de los datos a diciembre de 2021 y la recaudación había ganado alrededor de 100 mil millones de pesos en los primeros 3 años de sexenio. Pero vete a ver las necesidades de gasto. O sea, la presión que traemos en el gasto de pensiones es tremenda, tanto por adultos mayores como por la pensión del IMSS. De hecho, nosotros no hacemos distinción en términos de el gasto de pensiones. Ahí metemos el de adultos mayores y en mis datos, o sea, pasó de 1% del PIB a 5% del PIB en los últimos 21 años. Sí. Entonces, la presión que traemos es enorme. ¿Qué es lo que ha pasado como resultado? Hemos olvidado, bueno, el gobierno ha olvidado la inversión pública. Y la inversión pública de México es muy sui generis, porque la mitad se va de entrada a energía, lo cual eso no es típico en los gobiernos, ¿no? Entonces, realmente la inversión que se va a la salud, que se va a la educación, que se va al transporte, y al agua, es bastante baja. Entonces, sí tenemos un problema serio y estos frentes descuidados le afectan mucho a las personas que menos tienen, ¿no? Yendo al gasto de salud, yo creo que es bueno actualizar los datos. Ahorita, por ejemplo, al primer trimestre del año fue impresionante ver la falta de gasto en la Secretaría de Salud y en el programa, obviamente, INSABI, que están cerrando como programa educativo. Yo supongo que están reconociendo el fracaso que fue y están ahora cambiando la estrategia para que sea el IMSS Bienestar quien absorba esto, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis muy puntual de esos datos y lo que hemos encontrado es que la Secretaría de Salud no ejerció su presupuesto, ni el INSABI, que es el paquete de financiamiento para el IMSS Bienestar, no cumplió con el presupuesto que se le había aprobado, gastó menos, y del lado de, por ejemplo, la Secretaría del Bienestar, de estos programas sociales, nos fuimos a sobregastar el 40%, ¿no? Que porque hay que adelantar el dinero, que porque la veda electoral, que lo que tú quieras, ¿no? Pero en la práctica te das cuenta cuál es la prioridad. Okay. Entonces, cuando muchos de estos programas están mal focalizados, cuando han sido reportadas cosas tremendas de Sembrando Vida por la Auditoría Superior de la Federación y que siguen siendo problemas que no es la primera vez que los vemos, o sea, pero que siguen siendo problemas persistentes. Propios de una cultura como esta. Propios de una cultura. Entonces, uno sí gobiernos. Esperaba una transformación y un cambio que no hemos visto, Bien. sinceramente, ¿no? Bien, Yo creo que ahí está. Y lo último que digo, el gasto en salud, porque esto es muy importante. El gasto en salud a 2020 creció porque al cierre de diciembre, el gobierno federal efectuó a través del INSABI al FONSABI una transferencia de dinero mayúsculo al cierre de diciembre y ese dinero no se gastó durante el año en la pandemia. Ese dinero al final se depositó de la tesorería al fideicomiso. Nada más por haber hecho ese depósito se registra contablemente como un gasto, pero no necesariamente se gastó en el año, porque nosotros lo estuvimos viendo mes a mes.
Y esto también sucedió en 2021. Yo supongo que así financiaron parte de las vacunas. Entiendo la presión, claro. Entiendo el tema de las vacunas. Qué bueno que hayan vacunas, fue maravilloso, pero el costo oportunidad que tuvo fue enorme y ahí era cuando el gobierno tenía que haber empezado a moverse para una mayor recaudación. Bien. Porque la contraparte es dejo sin atención salud materno-infantil, dejo sin atención al cáncer y eso tiene un costo enorme en la población. Entonces, la verdad, si nosotros quitamos estas transferencias que observamos en 2020 y 2021, esos crecimientos del gasto en salud no son. Interesante. Les pido que veamos ahora una cápsula que preparamos. Son 2 minutos de Mario Campa, maestro en Administración Pública y analista. Esta participación nos va a servir para enriquecer el debate. Vamos a verla. Por supuesto que sí sacan a la gente de la pobreza. Para empezar, puede ser algo de forma inmediata. Si tú, a través de estos programas, mezclado quizá con transferencias, supongamos que son remesas, y quizá le agregas un poquito de ingreso laboral, probablemente lo que hay de transferencia gubernamental es lo que te saca o te eleva de una línea de pobreza. Entonces, en términos, digamos, de las cifras de cómo mide Coneval la pobreza, por supuesto que tiene un efecto. Y puede tener un efecto temporal inmediato, pero también permanente. El más grande por mucho es la pensión a adultos mayores. Y ahí hay que recordar que la pensión solía estar muy sesgada en favor de los que tenían un empleo, ya sea en gobierno o en la iniciativa privada, lo cual ya sesgaba mucho quien recibía una pensión. Pero por otro lado nos topamos con que hay mucho desempleo en las juventudes, ¿no? En México quizá no tenemos las tasas de 50% que hay en Europa, pero siguen siendo tasas más elevadas que en otros estratos, ¿no? Que en otros segmentos de edad. Ha tenido algunos problemitas. El principal es que quizá no se encuentran los suficientes jóvenes que estén dispuestos a integrarse al programa. Si fuera el caso de que esto se debe a que están encontrando las oportunidades laborales, pues entonces no tendría mucho problema. Pero quizá no necesariamente sea así y hay un segmento, un número importante quizá de jóvenes que por X o Y motivo no están accediendo al programa. Entonces ahí quizá habría un reto en cuanto a mejorar un poco el diseño futuro, ¿no? Sembrando Vida es muy sui generis en el sentido de que se puede ver por 2 lados. Uno es incluso 3. Uno es el componente medioambiental, que ha sido criticado, pero yo creo que mucho de eso está exagerado. Otro es el componente de apoyo al campo, porque sabemos que hay un sistema híbrido, ¿no? De árboles maderables con otros pequeños huertos o arbustos y otro tipo de productos. Y eso, pues, el hecho de que se expanda esa producción, pues también puede incluso mitigar a la inflación, algo tan importante en estos días. Y un tercer componente o cuarto componente podemos agregar. El tercero tiene que ver con mano de obra, que estén trabajando las personas, que se reduzca la migración rural a las ciudades. Vamos contigo, Víctor. ¿Qué te parece el asunto de lo que dijo Mariana también y de lo que dijo nuestro invitado? Bueno, yo también algo que no hemos comentado respecto a este debate de focalización y universalización, digo, el paradigma de la focalización, que es básicamente pues darle cierta prioridad a los más pobres como tal, ¿no? Que es la forma en la cual estaba diseñado Progreso, Oportunidades, Prospera. Eso se básicamente, decía, ajá. Que sí era el caso, o sea, tampoco hay que decirlo que no, pero nunca llegaron los ultrapobres, por una cosa, por la condicionalidad. Entonces, o sea, tú para tener acceso a ese programa, pues necesariamente tenías que estar inscrito en una escuela y además tener asistencia, ¿no? Y asistir a 2 consultas al año de medicina preventiva. Okay. Pues, ¿cuál clínica? Pues no. ¿Cuál plantel de educación media superior, ¿no? Particularmente, por definición, si vives en una zona ultramarginada, pues si bien te va, a lo mucho hay telesecundaria, pero ya un plantel de educación media superior, pues se te va la beca. Es más, ni te alcanza, básicamente, ¿no? Para trasladarse. Entonces, en ese sentido, realmente los ultrapobres no llegaban. Pero también este paradigma de la focalización pues está muy enfocado en que solamente atiende a los pobres, ¿no? Por debajo de cuyo ingreso esté por debajo de una línea pues, más arbitraria y muy minimalista.
y a los otros pues básicamente los dejas ahora sí que a la libre de Dios, ¿no? Al libre mercado, en este caso. Y eso cambió, o sea, justamente parte de lo que el hecho de que estén en la Constitución como programas universales, pues es básicamente dejar este paradigma atrás, ¿no? Para no volver a tener ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Pero lo que decía Mariana, del hecho de que pues ese tipo de programas llegan a quienes en realidad no los necesitan, ¿eso es justicia? Pues yo te preguntaría si si un hogar de 11,000, que tiene un ingreso de 11,000 pesos, pues realmente no es pobre. No, claro que sí, pero un hogar que tiene ingreso de 50,000 y que también puede acceder a esos programas. Sí, y donde lo vemos realmente es justamente viendo ejercicios de la Secretaría de Hacienda. De hecho, hay uno publicado muy recientemente. En realidad, el porcentaje es nimio. Ok. O sea, y además, por la pues muy mala distribución que hay en general del ingreso, y que eso es algo que no hemos comentado tampoco entre todos los deciles. O sea, realmente para tú poder pasar al 10%, o sea, para ser considerado parte del 10% más rico de México, si un hogar tiene un ingreso de 30,000 pesos, ya es del 10% más rico. Entonces ahí eso realmente pues coloca, pues, yo diría que está mucha gente de la audiencia, pero también está Carlos Slim, Claro. también están Germán Y nada Larrea, que ver etcétera. con esos ingresos Nada que de ver, 30,000, ahí está ¿no? donde está efectivamente Ok. la mayor dispersión, ¿no? Entonces también esto de focalización hay que tomarlo con un granito de sal, porque no quiere decir que porque tengas un ingreso de 11,000 pesos ya tienes la vida resuelta y entonces no mereces ningún claro que no. otro tipo de transferencia, diciendo que pues durante todo el periodo neoliberal se abandonó. Pero también hay otra cosa, o sea, la política salarial, que eso es muy importante y lo vemos simplemente en cómo se ha incrementado el ingreso, pues sustancialmente ahora sí que de los que menos tienen. O sea, si uno lo ve, por ejemplo, en personas que tienen a lo mucho primaria completa, que por definición pues están dentro de los niveles más bajos de ingreso, pues el incremento ha sido de 9,500 pesos, que estamos hablando de un ingreso, pasaron de 9,159 pesos a 2,551, de 2018 a 2020. Si lo vemos también en la población indígena, ahí todavía es mayor, y ahí sí hay que considerar también los programas que hablaba Mario, que la población indígena tiende a vivir en zonas rurales, ¿no? Entonces pasó de un ingreso de 13,834 pesos, de acuerdo con la NIC 2018, a 14,786, o sea, un incremento pues alrededor de 1,000 pesos, ¿no? Y si lo vemos particularmente en mujeres, el incremento es de 1,500 para las mujeres indígenas, algo que pues no había sucedido prácticamente pues en ninguna de las corridas anteriores del ENIC, o sea, se había visto reflejado. Entonces, hay una parte que también hay que considerarla, que la política salarial de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, pues es un componente importante, ¿no? Más las transferencias. Y bueno, podemos seguir hablando también del tema de la... como dicen los abogados, ¿no? Suponiendo sin conceder. Okay. También la Secretaría de Hacienda tiene coeficientes respecto a la progresividad y regresividad de los programas. Y si uno lo ve, por ejemplo, dado el funcionamiento actual de IMSS Bienestar, es mucho más progresivo que el Seguro Popular. Y si lo vemos también en términos de la atención que actualmente está dando IMSS Bienestar y daba el INSABI, que se centra principalmente en la Nada más dinos, ¿por qué es más progresivo? Porque eso es lo que le quiero preguntar a Mariana precisamente. Básicamente porque está llegando a los que menos tienen, o sea que anteriormente no. Y si lo vemos también cierto, Mariana? en términos de la atención... No opera nada más de un tercio de lo que operó el Seguro Popular. Entonces, imagínate la cantidad de gente Un tercio que medido está por fuera de la consultas, atención. que es lo que dijo, pero no está medido, por ejemplo, de también atención a egresos. partos. No, si lo vemos en términos de están partos, en egresos. aquí tengo el dato. Bueno, aumentó la Mariana. mortalidad materna. Punto. Es el mayor, ha aumentado la mortalidad materna en México y los indicadores de muerte materna. ¿En cuánto aumentó? Bastante, nos fuimos atrás 2 décadas. Bastante. O sea, No recuerdo el porcentaje, pero son 2 décadas atrás. No, pues yo también puedo decir si se redujo. Por no decirte el dato no ha pasado, claro que ha pasado. Invita la próxima semana al Observatorio de Muerte Materna. Sí. Entonces, tenemos un impacto tremendo. La situación es la siguiente. O sea, hay esta transición, no logra la operación, el seguro, el INSABI. Nos vamos a un daño en el gasto de bolsillo documentado con la ENIC de 2020 que más le pega al decil de ingreso más bajo y aumenta en la mortalidad materna, por ejemplo. Pero tenemos aumento en la mortalidad de México. Yo acabo de leer un artículo hace poquitito, ¿no? Que también cómo se puede engañar con los datos, ¿no? Que decía, es que por primera vez la esperanza de vida de los hijos es menor que la de los padres. Pues sí, porque estás sacando un promedio, estás hablando de una pandemia, pero en realidad ¿a quién le pegó la pandemia? A los adultos, y particularmente a los adultos mayores. Entonces, una cosa es decir que se redujo la esperanza de vida y otra cosa es insinuar que entonces los hijos van a vivir menos que los padres, porque eso es una mentira. O sea, lo otro fue un choque. Que tenemos más niños muriendo de cáncer infantil, traigan aquí a los principales dirigentes de las organizaciones de pacientes de cáncer. Siéntenlos para que les digan cuántos niños han sentado en su casa y se han muerto sin recibir quimioterapia.
porque en el Seguro Popular existía el seguro de cobertura de cáncer para los niños de 0 a 5 años. ¿Sí? Entonces, no estábamos donde Y queríamos si era estar. eficiente. Sí, ¿se lo daban? Claro. Sí. Algunos, También los no niños estaban con necesariamente todos cubiertos. los niños que tenían cardiopatía congénita, traigan a la organización Cardias, que se les quitó automáticamente el convenio. Traigan a las mujeres que están viviendo cáncer de mama, que están atendidas por FUCAM, ya no tienen subsidio. Entonces, todos esos efectos, o sea, ¿cómo valoramos la muerte de estas personas y la falta de cobertura? Mira, Claro, ¿por qué atender por una fundación privada? Porque también hay que recordar quién financia. hay que salvar vidas. El derecho humano es a la vida. Sí, que lo salve el Estado. No, sí. Que lo salven mis entonces que mejor impuestos muera. y de una manera eficiente. Que una Vamos a persona hablar de mejor eficiencia muera. y de focalización, que sea de una manera Entonces mejor que eficiente. muera, para que no la a ver, atienda un hospital no hagas privado. un falso dilema, no hagas un falso dilema, Mariana, La por vida es favor. lo primero. Claro, evidentemente. Quien, dependiendo, Pero que no quien lo hagan haga negocio mejor. con la vida. Pero a que ver. no hagan esas fundaciones, por Entonces mejor favor, que muera la y gente. que no hagan las farmacéuticas No, negocio no con la era vida. negocio, no era negocio, porque Que no no cobraban, desvíen los recursos del erario convenios y que no no los deduzcan. cobraban, no cobraban más que el costo de las cosas. ¿Y cuánto Eso es deducían? importante. Traigan a ¿Cuánto Cardias, deducían? traigan a Cardias, traigan a Que lo Cardias. haga el Estado. ¿Estamos de acuerdo que- que lo haga el Estado mejor? Pero no lo está haciendo el Especialistas, Estado, pero no lo que está haga el haciendo Estado. Insabi. Para eso queremos recursos. No lo está haciendo el Lo Insabi. estamos diciendo. Entonces, ¿Cuántos bueno, recursos se necesitarían entonces para que de verdad el Estado 6 pudiera puntos del PIB. cumplir? 6 puntos del ¿Y PIB. cuánto se está gastando? del 2.5, 2.8 del De PIB. hecho, según la cifra que acabo de dar, es Entonces, 3.1%. ¿Qué cambio hay? Sí. Pues porque el PIB no ha regresado a 2018. Y sí, quizás. lo ideal sería que el gasto que sea O sea, la economía un se 8%. redujo. Era mayor cuando Y en eso sí estamos en coincido con Mariana, 2018. necesitamos una reforma fiscal, que los ricos paguen Entonces, más. decir que hemos hecho un cambio de fondo, no lo hemos hecho. Los datos lo dicen, no gastamos en salud lo que se debería gastar. Se lanzó un programa sin diseño, sin reglas de operación, que perjudicó a las personas. Entonces, yo creo que por eso no es de nada el cambio que se está haciendo al IMSS Bienestar. O sea, evidentemente se está Se está aceptando, corrigiendo. se está tratando de corregir. El problema es que el IMSS Bienestar, aunque se le aumentó de manera considerable el presupuesto de 2022, eso hay que decirlo, todavía, o sea, ejerce un presupuesto del 10% del INSABI. O sea, no tiene la capacidad. Analizamos toda su infraestructura, su equipamiento. Es un programa que necesita crecer muchísimo para hacer efectivo su servicio. Y entonces, ¿qué va a pasar mientras hacemos esa transición? ¿Qué va a pasar con el derecho humano a la salud? ¿No? Ahora, otro tema importante, Están la los servicios estatales de perspectiva de salud, género. también. La perspectiva de género. O sea, el anexo 13, con el cierre de estancias infantiles y de otros programas, está muy afectada. O sea, no tenemos perspectiva de género. O sea, estancias infantiles es verdaderamente un caso en donde el programa estaba evaluado, la evidencia la tiene Coneval, de la efectividad que tenía para que más mujeres pudieran trabajar o más horas o pasar de la informalidad a la formalidad por tener la certeza del cuidado. Y ese era cuidado infantil. Nos hace falta el sistema de cuidados con adultos Y mayores. nada más hay que recordar en qué condiciones estaban esas estancias y quiénes Pero estaban ahorita haciendo el negocio. hay- No ahorita cumplían con la menos. norma oficial mexicana. Era ¿eh? un Ahorita hay negocio. menos. Era un negocio y no cumplían con la norma oficial mexicana de una estancia. O sea, básicamente era una Ahorita casa lo que en hicieron- una localidad que alguien de ahí se organizaban, pero ni tenían la didáctica, ni tenían, por ejemplo, Fue evaluado. bibliotecas, Fue evaluado. no tenían los espacios ni las Fue instalaciones. ni el evaluado equipamiento muchas que veces. merecen y tener los niños. hay en áreas este de caso. oportunidad, pero fue evaluado, está documentado, Y vean las agregarle, evaluaciones. pues, la cantidad de niños fantasma. ¿Y qué ¿no? sucedió También. hoy? 20% se recortó el presupuesto para cuidado infantil y no se sustituyó. ¿Y cómo deberían ser nuevamente? O sea, deberían Entonces- ser una estancia como las del IMSS, así. Sí, pero él debería, como las estamos del hablando de ISSSTE. lo que ha pasado. Y Sí, pero pues, lo si nos que ha vamos al debería, sucedido, entonces, pues lo vamos a dejar ¿qué otra vez. pasó? O sea, No se ciudadanos tocó el en tercera. presupuesto del IMSS. Y a los niños ¿Quién te atiende? que Una tienen- fundación. ¿Quién a te los atiende? niños que Una- van a la estancia, a los niños que van a la estancia se les da menos presupuesto, que vienen de familias que están en la informalidad, que son más vulnerables económicamente. Claro, y a ahí los hay que niños del tenerlos IMSS bien. no. No hay que Entonces dejarles estamos generando una brecha estancia mayor, ¿me como entiendes? las que existían anteriormente, pues que Pero básicamente dice es Mariana una que casa. se está generando una brecha mayor, Víctor, en particular. Y evidentemente se tiene que corregir. O sea, en ese Pero sentido. sí se está generando. No tenemos evidencia. No, claro O sea, que sí. respecto- Ve los presupuestos, o sea, el presupuesto ¿Y el sigue presupuesto caído. ya lo dice y es, todo? entrego la transferencia. ¿De qué le sirve a un niño que está en una comunidad aislada donde no hay una oferta privada de estancias, que ya no O sea, tú exista estás a favor de donde? una oferta privada de estancias. Tú estás a favor de que el niño se quede solo. No, yo estoy sí estoy a favor de una básicamente, oferta que se privada atienda que le como salve la vida a un Estado y niño, no que lo ande que le teniendo dé una fundación desarrollo. por ahí, Si o, el Estado lo puede este, proveer, qué bueno. En los lugares que el Estado no lo pueda proveer, que o lo las proveen los clientelas privados. locales de los yo estoy a partidos favor del políticos, ya fuera del PAN o cumplimiento de del PRI. derecho de los niños. Ahorita los Entiendo, niños se entiendo. quedaron solos. Entonces, Entiendo está de las acuerdo a la dos oferta posturas. privada. Entiendo las dos posturas. Por un lado, Mariana, te estás centrando en lo En el que derecho. es ahorita y en lo que Hay en lo niños que que es la no se... evidencia, en Exactamente. efecto. Y mujeres y niños Víctor están se centra atrapados en ahí. el hecho de que, pues sí,
teníamos algo antes, pero no significaba que fuera de verdad. Pero hay propuesta. Con Él mucha dice- ficción. él di- Tiene él que dice- avanzar. La ficción es decir, que el con Estado mucho se hace desvío de cargo y no se hace cargo. recursos, O sea, Víctor va con por una una oferta privada. oferta estatal, ¿no? Es su Exacto. argumento. Así es como debe Pero no ser. existe, es ficción porque Hay que el crearla. gobierno no ha creado nada de eso. Simplemente recortó el presupuesto y no creó. Esa es la ficción. Hay que crearla. Esa es ¿No la crees ficción. que se está en Pero ese no la va a camino de resolver. crearlo, No, como en el dice Víctor? presupuesto no, y se ha sostenido de parte del gobierno actual, son transferencias a la familia y si hay oferta o no hay en dónde gastar tu transferencia para que te cuiden al niño, porque esa es la bronca. No importa que tengas dinero, incluso, aunque les llegara Es que el dinero. ¿a eso ahorita te la refieres? focalización no es importante y además con el recurso que están dando evidentemente no alcanza. Entonces sí tenemos un tema muy grave. Bien. Que no se ha resuelto. Yo sí también creo se necesita más protección social en este país. De O sea, la gente que gana preferencia pública. Sí, claro. que gana 11,000 pesos o 30,000 pesos, entiendo que hay carencias, por supuesto, pero sí me preocupa que en un contexto en donde el gobierno no ha querido ir por más recursos, no focalices. Porque Bien. entonces el dinero que le das al que gana 30 es el que no tiene el de 5,000. Y un último detalle, en el pasado había un programa que precisamente buscaba complementar esta falta de clínicas de escuelas con oportunidades. Y ese programa se llamaba el PAL, y era el Programa de Apoyo Alimentario. Y ese es el que llegaba a las comunidades que no tenían salud y educación y no estaban participando Suponiendo en que hubiera un oportunidades. banco. Sucedió otra cosa. Supuesto. No, se llevaba. Se daba en Sucedió otra efectivo y cosa. es donde el coyote te cobraba un Sucedió 10%, otra si bien cosa. te También iba. se hacía con Los intermediarios. lo que se llama Diconsa. A algunas personas les era muy caro ir a recoger su apoyo por cuestiones de relieve, montañas y tenías que dejar de trabajar, encargar niños, salía Bien. carísimo. Entonces, ¿qué sucedió? El Sí. programa Oportunidades hizo evaluaciones para entender por qué no estaban cobrando su apoyo y se empezó a cobrar a través de Diconsa. Entonces, sí, el programa Con se una evaluaba, cobertura muy chiquita. se evaluaba el programa, se generaban acciones de cambio. Vamos a ver qué acciones de cambio se generan aquí. Perfecto. Vamos a ver. Víctor, En por la mayor favor. parte de los casos, en esos eran intermediarios, porque digo, aún si uno ve la cobertura que tienen las tiendas de Diconsa en el país, ojalá tuvieran la cobertura que creen que tienen, ¿no? O sea, es un 25% de las localidades, más o menos, si no recuerdo mal el dato, y te lo comento porque yo lo evalué. Si bien nos iba, ¿no? En la mayor parte de los casos, pues, ¿qué es lo que pasaba? Pues era un intermediario, básicamente. Yo te doy el efectivo, pero pues con una comisión. Eso ya no Cuando existe. se los daban en algunos casos, porque en otros casos, pues no necesariamente. Ahora, que hay errores de inclusión, se les llama así, ¿no? En algunos casos, sí, o sea, que es gente que está recibiendo, digo, en el paradigma de la focalización, que está recibiendo el programa y que a lo mejor no lo debería porque su ingreso a lo mejor son 300 pesos más arriba. Claro. Entonces ya por eso se considera como un error de inclusión. Que no necesariamente porque tu ingreso sea 300 pesos ya quiere decir que estás mejor, ¿no? Ni por 1,000 ni por 2,000, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con esos términos, ¿no? Y en cambio el error de exclusión pues era muy grande, precisamente porque pues, estamos hablando de gente que, como bien dice Mariana, pues por definición está en las zonas más marginadas y pues ¿cuál banco, no? ¿Cuál clínica? ¿Cuál Y eso sí, coincido, efectivamente, esa es una parte que hay que invertir fuertemente, o sea, en fortalecer el lado de la oferta, no solamente el lado de la demanda. Y pues, pero primero también hay que quitar todas estas fuguitas, ¿no? Porque si uno lo ve viendo, entre niños que no hay, entre guarderías que no cumplen con la norma oficial mexicana, y pues que también es un negocio clientelar por allá, en fundaciones que a su vez deducen impuestos, ¿no? Y te cobran un tratamiento mucho más caro de lo que en realidad es. Si lo vamos juntando y lo vamos juntando, y bueno, y además, ¿no? Apoyos regresivos como los que existían anteriormente en Zagarpa. No, hombre, no acabamos y sí juntamos bastante dinero, y ese dinero perfectamente se puede utilizar para fortalecer la oferta. Es decir, ahora sí tener guarderías que cumplan con la norma oficial mexicana, de preferencia públicas, desmercantilizadas, que no sean una oferta privada, que tengamos también clínicas y hospitales de especialidad, de preferencia cercanas a donde vive esta gente, y que sea una oferta pública, que no lo tengan por qué estar, si bien ellos no salga de su bolsillo, pero que esa fundación te la esté deduciendo vía impuestos, ¿no? Claro. Porque Bien. Vamos, dame un cierre? segundo. Dame un segundo, Mariana, porque guarda esas declaraciones, añádelas a lo que escuches que dice enseguida el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, que es economista y catedrático emérito del TEC de Monterrey y que participa 2 minutitos para avivar el debate. Veamos y escuchemos. Me parece que algunos de estos programas están justificados justamente por lo que acabo de mencionar, pero otros desafortunadamente
con su carácter universal, son inequitativos. El caso, por ejemplo, del programa de la pensión a los adultos mayores. Bueno, pues no lo sé, pero si el señor Carlos Slim quisiera registrarse por su edad para recibir este apoyo bimestral de un programa universal, pues lo podría hacer. Y entonces quizás no solo él, sino hasta el señor Ricardo Salinas Pliego, cuando llega a la edad de 65 años, y ahí nos vamos. Es decir, en pocas palabras, lo que les quiero decir es que es entregado a quien no lo necesita. Entonces, esto es una primer crítica a este tipo de programas, la focalización, es decir, focalizarlo a grupos verdaderamente vulnerables. Lo importante aquí es de que el gobierno pueda demostrarnos a los ciudadanos que además tienen rentabilidad social estos programas. Es decir, no que los saquen necesariamente de pobres para convertirlos en clase medieros o bien en clase alta, no, sino que tengan obviamente el propósito de que su bienestar se transforme, ¿de acuerdo? De que vaya más allá de ser una entrega en efectivo. ¿Por qué son criticables? Bueno, pues porque asociado a esta entrega de recursos a estos grupos vulnerables, pues está este capital político que se construye justamente alrededor de estas entregas. Y ahí no podemos tapar el sol con un dedo. Este grupo que se conformó de servidores de la nación, a mí me consta, y si quieres lo dejamos para otra entrevista en donde te muestre yo evidencias de que se ha politizado y se utiliza como instrumento de manipulación y el llamado capital electoral. Como también los programas, por ejemplo, de apoyo a las mujeres trabajadoras, este llamado esquema de guarderías. Pues, ¿sí, de qué sirve que les des dinero si va a terminar, como lo dijo Carlos Ursúa, en manos de los abuelitos, ¿va? Para que atiendan a los nietos? No, se requiere infraestructura que sea permanente en el largo plazo. Dice el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, se necesita que nos demuestren que por lo menos estos programas tienen rentabilidad social. ¿Eso existe? ¿Eso ocurre? ¿Nos lo demuestran? No, no se demuestra. Se hacen pocas evaluaciones de impacto en México, pero lo que pasa es que antes de hacer una evaluación de impacto, si tú ya tienes hallazgos importantes en las evaluaciones de diseño, es decir, si el diseño ya tiene problemas, ¿no? Es como decir, un carro que está mal diseñado y dices, pues, ¿para qué lo corro, no? Entonces, sí falta atender muchos problemas. Creo que él también le da al punto clave, que es la focalización, especialmente en un contexto donde la escasez de recursos públicos sigue siendo un problema, en donde no se enfrentó una reforma fiscal, en donde seguimos muy atrasados en lo que se recauda, se ingresa y se puede gastar. Entonces, ahí es importante la priorización. Sí me gustaría decir que va a ser bien relevante ahorita el tema de la economía, ¿no? O sea, tenemos ya 3 años de decepción económica. 2019 crecimiento negativo cuando el mundo estaba creciendo. 2020 la pandemia, un zarpazo. En mi opinión hubo poca reacción de parte de la política fiscal, se quedó inerte a diferencia de en el resto del mundo. Y el año pasado se recuperó la economía menos de lo que esperábamos. Entonces, esto nos mantiene, porque la recaudación tributaria es el ingreso más importante del gobierno, más que el de petróleo, y esto nos mantiene en una merma importante. Entonces, yo creo que ahí va a ser... Yo creo que ahí va a ser un punto clave, importantísimo, no enemistarse con la inversión, porque es crucial para el crecimiento económico. Va a ser muy importante mejorar este asunto porque al primer trimestre de este año casi la mitad de los programas presupuestarios han sufrido recortes, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, el presupuesto está sucediendo para algunos propósitos selectos, como los proyectos de infraestructura del presidente, ciertos programas sociales, ni siquiera todos, y también estamos teniendo obviamente un costo muy elevado por hacer transferencias especialmente a Pemex y a las empresas del Estado. Entonces, el presupuesto está concentrado en eso y eso es lo que vive, digamos, aumentos y todo, pero casi la mitad de los programas presupuestarios al primer trimestre de este año traen un recorte. Bien. Entonces, sí creo que hay que apuntalar muchísimo la parte económica, hay que fondear servicios públicos, la seguridad pública no la mencionamos, pero traemos ahí un déficit muy importante en los gobiernos locales, que han sido muy dependientes de la federación en términos de recaudación. Yo creo que ahí la federación también tiene que hacer un papel, un liderazgo más importante para promover la recaudación local.
Pero lo que estamos viendo es que ya nos está ganando la elección de 2024. Claro. Ya la Ciudad de México ya salió con programas de condonación de predial, ¿no? Entonces, eso nada más favorece a los que más tienen. Yo insisto, el Estado tiene que ser más serio para recaudar y fondear la seguridad social, ampliarla para que más mexicanos tengan esa posibilidad. Perfecto. Víctor. Respecto a la rentabilidad social, yo creo que son términos también pues que hay que ir dejando un poco de lado. O sea, está bien y se comprobó, por ejemplo, que el programa de oportunidades Progresa, Prospera, etcétera, sí tenía efectos marginales superiores, particularmente cuando estábamos hablando en educación media superior y secundaria, donde la cobertura, bueno, en secundaria todavía no era universal, era el 80 y tantos %, sí la lograba subir algunos puntos porcentuales, lo mismo también que la educación media superior, y básicamente es la misma lógica que está detrás de una beca como la beca Benito Juárez de Educación Media Superior, o sea, retomando justamente esta experiencia. Y digo, y honestamente no se necesita una evaluación de impacto para saberlo, pero, o sea, teniendo cierto sentido común se sabe. Pero, pues qué bueno que los números lo demuestran, ¿no? Básicamente, pues que el costo de oportunidad de la educación es mayor mientras más grande eres. Entonces, si tú eres un joven entre 15 y 18 años, pues ya no solamente puedes vender chicles, ¿no? Sino ya puedes manejar un pecero, vender piratería, incluso entrar desgraciadamente al narco, entre otro tipo de actividades, incurrir en mayores conductas de riesgo, y pues una transferencia como este estilo o un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro, pues te puede decir rescatar o pagar para que estés en la escuela, básicamente, o aprendiendo alguna nueva habilidad en capacitación para el trabajo. Y pues es un poco la misma lógica, ¿no? Si estamos hablando de rentabilidad social, sí la tienen. Y la podemos decir hablando de evaluaciones de diseño ex ante. Esa es básicamente la teoría, ¿no? Le llaman así, de cambio del programa que está atrás de estos programas. Sin embargo, yo diría que hay que quitarse un poquito o tomarlo con un grano de sal, estos términos, porque no todo programa necesariamente tiene que tener rentabilidad social. O sea, estamos hablando de redistribución del ingreso. Ya vimos de cómo en México está pésimamente mal distribuido el ingreso, o sea, que hay mayor desigualdad en el último decil de ingreso. Entonces, hay que verlo en cualquier país, llámese incluso de América Latina como Argentina o países europeos, escandinavos, no tiene nada de malo que el gobierno te haga una transferencia. O sea, es un derecho, justamente. Y eso es algo que desgraciadamente tanto la academia como los think tanks y como muchas personas pues traen introyectado el neoliberalismo, así como que no, es que si no me demuestras que estás teniendo un efecto, pues no eres acreedor a esa transferencia, ¿no? O esta otra falacia de decir, pues es que se va a formar el señor Carlos Slim para recibir su pensión universal. O sea, por favor. O sea, el señor eso lo hace en un segundo, o sea, esa transferencia. Entonces, es un falso dilema decir que mucha gente va a ir. Y están los datos, respecto a quienes realmente se toman la molestia de irse a registrar para recibir su transferencia, es realmente muy poca. O sea, ¿dónde se está concentrando particularmente? En sectores de la población tradicionalmente no atendidos. Ya hablamos de mujeres, ya hablamos de indígenas, ya hablamos de adultos mayores y particularmente de los sectores ¿Hay de pruebas medio de eso? Sí, hay un documento de la Secretaría de Hacienda por decir de ingreso respecto a la incidencia fiscal de lo que se cobra y respecto a lo que se gasta, y donde empezamos a ver particularmente efectos mucho mayores de las transferencias a partir del tercer decil de ingreso, que son considerados pobreza moderada y más o menos como hasta el octavo. Sectores que durante el periodo neoliberal pues fueron abandonados, lo que realmente vendría siendo una clase media. Bien. En México. Mariana, vi que hiciste no y prácticamente pues ya estamos llegando a la recta final. No del estamos en programa. contra de las transferencias. De hecho, los think tanks hicimos un trabajo el año pasado para que fuera más progresivo el cobro de impuestos del ISR en México. Lo que hemos notado es que cuando tú vas los distintos grupos de ingreso, porque ahí se les llama brackets de ingreso, conforme tú avanzas de los brackets de abajo hacia arriba, se castiga mucho con la tasa de ISR. Es decir, se va castigando bastante. Y yo estoy segura que eso influye en la informalidad. Cuando tú te vas al bracket más alto, ahí tenemos ingresos, es lo mismo ganar 5 millones que 50 al año. O sea, pagas la misma tasa, con cambios enormes. Entonces, ese bracket se tiene que abrir en otros brackets. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, hicimos ese trabajo, los think tanks. Entonces, esto de que nosotros estemos en contra, somos unos neoliberales y estamos en contra de, ¿no? A ver, no, estamos a favor de que se cumplan los derechos. Creemos que este gobierno no ha sido serio en cumplirlos, los ha afectado en muchos casos. Y cuando ha tenido la oportunidad de realmente cobrarle a los ricos, se ha echado para atrás. Esa es la realidad y eso es el mayor neoliberalismo dentro de los términos que se utilizan de neoliberalismo. Es un gobierno que no está comprometido con financiar una política social de Estado que
tendríamos que ir al debate de la seguridad social en México. Ese es el gran debate. O sea, los programas sociales han sido siempre un curita, ¿verdad?, que nos cuesta mucho además, para un problema de fondo, que es una seguridad social, que es una máquina de hacer pobreza en México, en donde la mayor parte de la población no puede cumplir con los requisitos y que no tiene por qué estar atada a la condición laboral de la persona, ¿no? Porque incluso tienes personas que pagan sus impuestos, pero trabajan por honorarios y no hay quien pague su seguridad social, o sea, no hay un empleador que pague la parte de su seguridad social. Entonces sí tenemos y eso, este gobierno no le entró. Cuando es el gobierno a favor de revertir las brechas, es el gobierno a favor de ir contra los que menos, a favor de los que menos tienen, no ha pasado en la práctica. Eso es lo ficticio que veo. La verdad veo un doble discurso enorme y a mí me sorprende que personas educadas que saben de los temas de economía no sean tan leales al conocimiento y a lo que vemos para realmente los mexicanos poner en la mesa la discusión que se tiene que tener en México, ¿no? Bien. Entonces, creo que los programas sociales definitivamente no van a funcionar con censo de bienestar. Creo que tenemos que ser muy serios, utilizar los censos de INEGI, sacarlos de la Secretaría del Bienestar, o sea, generar padrones de beneficiarios transparentes, públicos, pero saber que no van a resolver completamente el tema de la pobreza solos. Tenemos que ir a la discusión de la máquina de la pobreza, que es la seguridad social, atada a una situación laboral. Tenemos que ir a la recaudación y, por supuesto, a la gobernanza en el gasto público. El gasto público no puede seguir como está. Se aprueba un presupuesto y un presidente decide en qué se gasta. Eso no puede ser. Somos una democracia y tenemos que generar los mecanismos de gobernanza de gasto, porque también recaudar más para gastarlo mal, pues no, ¿verdad? Entonces hay que ir generando todo esto al mismo tiempo. Bien. Y sobre todo, proteger los derechos de la gente. Estos debates políticos de, no, porque no quiero que se haga así, mejor que la gente se quede sin su derecho humano a la salud, eso sí me parece muy inhumano, ¿no? Bien, Mariana. ¿Qué sí, qué no, Víctor? Yo en algunas cosas coincido, efectivamente. Creo que en el ISR, particularmente en los mayores niveles de ingreso, efectivamente, yo estaría a favor de que se incremente la tasa en ese sentido. O sea, sí. No, o sea, es absurdo que alguien que gana 30,000 pesos pague la misma tasa del 32% que Carlos Slim, ¿no? O sea, si fuera persona física. Como persona moral también hay algo que ver también. O sea, en ese sentido, o sea, sí coincido plenamente. También coincido en el tema de que debe haber una reforma fiscal, pero a nivel de las entidades federativas. O sea, son muy pocas las entidades federativas las que realmente cobran el predial. Otras, por populismo de derecha, hay que recordar que fue Felipe Calderón el que eliminó la tenencia a nivel federal, si bien es un impuesto a nivel local. Sheinbaum está renunciando al predial ahorita. Dejémonos de nombres, aceptemos que así son los políticos todos. Sheinbaum acaba de sacar su programa de condonación de predial. Y Felipe Calderón también lo hizo. Son todos los políticos, somos economistas. Hay una cosa que difiero con Mariana, que o sea, quizás se le olvidó, pero sí hubo una reforma a la seguridad social, el primer paso, básicamente, que fue incrementar la tasa que pagan los patrones. Y eso fue en diciembre de 2020. Hay que discutir el fondo. ¿Por qué atar el derecho a...? En eso estoy de acuerdo, pero entonces no digas que tanta promesa para no te Mariana, puedes llamar el sexenio de la transformación. De alguna manera se tiene que avanzar, insisto. Claro, eso, claro. Decirse que es la cuarta transformación sin haber abordado ese debate... Perdón, bueno, no. Pero hubo una reforma que omitió, ¿no? Pero bueno, okay. Y hasta estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y fue negociada con los empresarios. Ahora, también, pues decir que no ha habido, pues que los empresarios están muy contentos quizá con este gobierno o algo así, pues yo no lo veo. Yo no veo, o sea, por ejemplo, a Claudia X González, a los grandes empresarios de México, pues que además de que se les acabaron las condonaciones y se les acabaron los incentivos, ahora sí se les están cobrando adeudos y la recaudación se ha hecho mucho más eficiente. Entonces, por algo se tiene que empezar, efectivamente. 25% atrás, 25% menos de recaudación en relación al PIB que América Latina. Eso no se va a arreglar. Estaba peor. Tenemos que pensar en la informalidad y la informalidad está atada a la seguridad social y no se dio el debate. O sea, me extraña porque también hablando justamente pues, de la estrategia que normalmente le suele gustar a la academia y le suele gustar a los think tanks y a las ONGs, pues es el gradualismo. No quieres una revolución de un día para otro. No, o sea, imagínate. Si se expandan con 500 médicos Pero hay que comenzar a discutir. Claro, y ya se empezó a discutir, ya se hizo una reforma a la seguridad social, ya se eliminaron las condonaciones. No se discutió. Ya se hicieron derechos, las pensiones. El presidente que ha hecho en relación a las condonaciones. O sea, si tú no ves cambios en eso. No se cobra tenencia, se renuncia al predial por temas políticos, como está pasando en la Ciudad de México, y no hay un liderazgo. No me toquen la ley de coordinación. Sobre nómina. No me toquen la ley de coordinación fiscal. ¿Sí? De acuerdo. El impuesto sobre nómina no es genial, inhibe el empleo. Cobrarle un impuesto al empleo. Si uno ve cómo se cobran los impuestos y se financia la seguridad social en Dinamarca,
veamos y discutamos, porque ese es el país que tiene la mejor seguridad ¿Y cuál es social la del entidad mundo. federativa que más No le más cobre impuestos al sostenible? trabajo, no le cobre impuestos al trabajo, no inhibamos el trabajo porque nos lleva a la informalidad. Tenemos que discutir de fondo, pero desatarnos del tema político como científicos de economía, sentarnos a ver las evidencias, no porque existe. se puede. Pues, O sea, por favor, discúlpame, aceptar que las cosas no van bien sí se puede. Aceptar que Claudia Sheinbaum está renunciando al predial ahorita porque le urge la presidencia de 2024. Si no aceptamos no se puede eso, hacer análisis político, por pero favor, hay que Mariana. considerar cuál es la orientación actual, ¿no? Es decir, oye, es más claro, progresiva que los la anterior, gobernadores claramente. ya no quieren cobrar la tenencia, no, los presidentes municipales tampoco el predial. Aquí el punto es, creo que siempre los políticos tratan, evidentemente, Necesitamos mecanismos de gobernanza para compensar eso. de llevar el agua para su molino Para al su final molino. de cuentas. Entonces tienen que haber mecanismos de gobernanza que desincentiven eso o premien otro comportamiento. No los hay. Tienen que venir un poco de la federación por el nivel de dependencia fiscal que tenemos en la ¿Existe entidades. esa voluntad no en la hay esa federación, voluntad. Víctor? Se podría hacer, No, por hombre, ejemplo. ya con se lo- lo han pedido. Déjame escuchar a Sí, se podría hacer, o sea, pues con algunos programas de, mira, la federación tiene estas prioridades, tú puedes tener estas prioridades, vamos a ver cuáles son las que tienes, pero tú pones una parte de tus ingresos. ¿Y qué es lo que se ha buscado hacer? O sea, eliminar, por ejemplo, el ramo de los moches, pues ya hay que recordarse todos los de varios gobernadores de oposición, Es cómo un avance. pusieron el grito en los cielos. Pues eso te va a obligar a recaudar más. Claro. Y hacerlo, o sea, ejerce tus facultades, que tienen un montón, recaudatorias, que no las ejercen efectivamente por un tema de costo político y de populismo, pues es otra cosa. Algunos. Pero hay entidades federativas como la Ciudad de México, que es la que más recauda, como Quintana Roo, sorpresivamente, pero pues porque se lo cobra a los gringos, no se pueden cobrar sobre hospedaje. bien. Yo creo que no tienen suficientes, pero las pocas que tienen no las recaudan, ¿no? Y ahí hay un tema enorme. O sea, tiene que venir de la federación el liderazgo porque yo sí creo que el desarrollo va a venir también con el desarrollo de las haciendas locales y de los gobiernos locales y estatales, ¿no? En eso coincido. Para transformar México, eso era, pero se dijo, no se toca la ley de coordinación fiscal, no se toca. Entonces, pues así no va a haber desarrollo. Muy bien. Pues prácticamente estamos llegando al final de este espacio, no sin antes agradecerles mucho que hayan estado con nosotros. Maestra Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público en México Evalúa. Muchas gracias, maestra Mariana Campos. Gracias por la invitación. Doctor Víctor Aramburu, especialista en políticas públicas, conductor del programa Economía con Sazón. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias Carlos por la invitación y gracias Mariana. Igualmente. Hombre, gracias a ambos, de verdad. Nos quedamos con ganas de seguir platicando para todos ustedes, nos quedamos con ganas de mucho más, pero desafortunadamente el tiempo pues es un tirano y no podemos nada contra ello. Así que, de verdad, muy agradecido por haber estado con nosotros. Antes de despedirnos, agradecer sus comentarios a Gerardo Montes de Oca, Gabriela Cebes Salcido, Lucina Cervantes, Ricardo Vázquez, Bárbara Valdés, Leticia Portal, de Luz y Artur S. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya lo saben, Debatiendo es suyo. Díganos qué tema le interesa que toquemos en este espacio. ¿A quién quiere ver en esta mesa de debate? Ya se dio cuenta, debatir es mucho más que dar manotazos en la mesa. Aquí le bajamos 2 rayitas a la intensidad de la voz, pero le subimos 3 a la calidad de la discusión. Así que siga con nosotros. Próximo jueves, recuerde, tenemos una cita en punto de las 8 de la noche por la Octava Digital, aquí en Debatiendo. Hasta entonces, siga disfrutando de la Octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.